En este caso tenemos un ejemplo de conexión serie. ¿Cómo se identifica la conexión serie? Si nos fijamos, tenemos la fuente de 12 volt. Recordemos que la fuente es una pila, una batería para nosotros. Por eso yo acá puse una batería para que la vean cómo es realmente. Y esta fuente, ¿sí?, alimenta 3 resistencias. Si ustedes se fijan, cada una de estas resistencias comparte un terminal, es decir, tiene un punto común a la otra, ¿sí? Bueno, este punto común entre estas dos resistencias, este punto común entre estas dos, de alguna manera nos indican que están en serie. Y desde el punto de vista eléctrico, que estén en serie significa que al cerrar el circuito, cuando se cumpla la ley de camino cerrado, la corriente, como ustedes saben, va a fluir de más a menos, ¿no?, en el sentido convencional, y por lo tanto ese flujo de electrones va a atravesar a las 3 resistencias, y el valor de flujo que va a atravesarlas es exactamente el mismo para las 3. Acá agregué una resistencia real, ¿sí?, como las que habitualmente pueden encontrar en cualquier circuito electrónico. Se ve que acá están las dos terminales metálicas, y esto que se ve arriba es la resistencia, tiene un esmalte arriba como para proteger la resistencia del carbón que está dentro. Y bueno, básicamente hay que tener cuidado, a veces no se pueden agarrar porque puede ser el caso que por disipación de calor, ¿sí?, tengan una temperatura muy alta y nos podemos llegar a quemar. Entonces, dijimos, la corriente que va a circular es la misma para las 3, porque están en serie. Esa es la característica de la conexión serie. Otra característica que ustedes se tienen que acordar de la conexión serie, que la tensión de la fuente se va a repartir, ¿sí?, de alguna manera en cada una de las resistencias que estén en serie. Y es lo que nosotros llamamos caídas de tensión. Esas caídas de tensión se pueden calcular y las vamos a calcular un poco más adelante. Primero vamos a calcular la corriente que circula en este circuito. Si ustedes se fijan, al cerrar el circuito, la corriente que va a circular tiene que ver con la suma de estas 3 resistencias. Es decir, la fuente, digamos, de alguna manera, tiene que poder, la palabra sería poder hacer que circule corriente, y eso depende de la oposición, ¿no? Y la oposición la están marcando las resistencias. Entonces, como tiene 3 resistencias, en realidad son 3 resistencias en serie y hay que sumarlas, ¿sí? Yo podría pensar que la fuente tiene una sola resistencia de valor igual a la suma de estas 3, lo que se llama resistencia equivalente. Entonces, acá, ¿sí?, planteamos que la corriente en la resistencia 1, en la resistencia 2 y en la resistencia 3 la puedo llamar I porque es la misma para las 3, ¿no? Por ley de Ohm, la corriente, la intensidad de corriente en cada una de estas resistencias se calcula como el cociente tensión sobre resistencia. Pero esta resistencia, ¿qué resistencia es? Bueno, acá estoy pensando en resistencia equivalente, y esta tensión es la tensión de la fuente. Por eso, como esta R es la resistencia equivalente, se escribe como sumatoria, como la suma de las 3. Esa es la oposición que va a tener la fuente al paso de la corriente eléctrica. Entonces, dijimos, la tensión en la fuente son los 12 volts, y debajo tengo la suma de los valores de las resistencias medidos en ohm. Si hacemos el cálculo, 12 dividido, esta suma abajo da 750, da 0,016 amperes. Recordemos que la corriente se mide en amperes. Entonces, como nos da un número entre 0 y 1, lo pasamos a miliamperes multiplicándolo por 1000. Entonces, finalmente, la intensidad de corriente que se establece en el circuito es de 16 mA. Y tengo que tener presente que esos 16 mA son los mismos que atraviesan esta resistencia y esta resistencia. Y que salen de la fuente los 16 mA, y cuando recorren el circuito, podríamos decir que tienen que entrar los mismos 16 mA que salieron, ¿sí? Tengamos en cuenta, como dijimos antes, que la corriente en este caso es sentido horario porque va de más hacia menos.
Ahora hablemos un poco de las caídas de tensión en las resistencias. Si nosotros recorremos la malla, es decir, si nos paramos en un punto, la ley de tensiones de Kirchhoff expresa que la suma, podríamos decir, de tensiones cuando uno recorre la malla tiene que ser cero. Pero bueno, las tensiones en las resistencias son opuestas, podríamos decir, a la tensión en la fuente. Por eso hablamos de caídas de tensión, porque se oponen a la tensión de la fuente. Entonces, yo, si por ejemplo me paro en este punto, la tensión le asigno el valor 0. ¿Está? Claro, este sería el terminal negativo de la fuente. Cuando yo paso a este punto, ¿sí?, la diferencia de potencial en los extremos de la fuente, o sea, entre estos dos puntos, entre los dos terminales, es de 12 volts. O sea, estoy en 0, paso a 12 porque pasé por encima de la fuente. Acá voy a tener la caída de tensión correspondiente a esta resistencia, que ya lo vamos a ver cómo se calcula, o sea, V3. Si a 12 le resto esa caída de tensión, me quedan 7,68. Ahora, si a los 7,68 le resto la caída de tensión, ¿sí?, que hay en la resistencia 2, me quedan 5,28. Y si a 5,28 le resto la caída de tensión que tengo en esta resistencia, la resistencia 1 me va a dar 0. Por lo tanto, en el recorrido va a dar 0. O sea que yo tengo que calcular estos valores, ¿sí?, la caída de tensión en la resistencia 3, 2 y 1, y de alguna manera comprobar que cuando recorro la malla, o sea que cuando a 12 le reste esta cantidad, después le reste esta cantidad y finalmente le reste esta última cantidad, me va a dar 0. Y me tiene que dar 0. Esos valores, V1, V2 y V3, los vamos a calcular debajo. Entonces, ¿cómo calculamos la caída de tensión en la resistencia 1, lo que yo llamo V1? Bueno, como el producto de R1 por I1, o sea, estoy pensando siempre en la ley de Ohm. Cuando quise calcular la corriente que se establecía en el circuito, la ley de Ohm se expresa de esta manera. La intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Claro, pero de esta expresión se puede obtener esta. Es decir, si la resistencia la paso multiplicando, la caída de tensión en la resistencia la puedo obtener como su valor multiplicado por la intensidad de corriente, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, por eso, el valor de resistencia 1 es 330 ohm, que al multiplicarlos por la intensidad de corriente que ya calculamos, que es la misma para las tres, o sea, I1, I2 y 3, son los 16 mA que están en serie, pero con la precaución que acá lo pongo en amper, entonces 330 ohm por 0,016 amper da 5,28 volt. Y esa es la caída de tensión en la resistencia 1, o sea, de los 12 volt que va a entregar la fuente, 5,28 quedan en la resistencia 1. Lo mismo en la resistencia 2, o sea, el mismo procedimiento para calcular, solamente que cambia su valor. Entonces, la caída de tensión en esa resistencia da 2,40 volt. Y finalmente, la caída de tensión en la resistencia 3, 4,32 volt. Fíjense que acá lo único que cambió en estos tres cálculos fueron los valores de resistencias, pero la corriente es la misma por lo que dijimos antes. Es un circuito serie y tenemos que reforzar la idea que en el circuito serie la corriente que atraviesa las resistencias es la misma para todas, pero las tensiones se reparten, o sea, la tensión de la fuente, en este caso los 12 volt, se repartió 5,28, 2,40, 4,32 y la suma da 12. Fíjense que si yo todas las resistencias las sumo, o sea, sumo la serie, 750 por 0,016 me da 12. Entonces, acá, ¿por qué señalé esto? Fíjense que la resistencia más pequeña tiene la caída de tensión más pequeña y la resistencia más grande se lleva la caída de tensión más grande. Si las resistencias hubieran sido las tres del mismo valor, independientemente del valor, ¿sí?, nos hubiera quedado 4, 4 y 4, porque la sumatoria tendría que haber sido 12, es decir, se hubieran repartido las tensiones en partes iguales. Y por último, para cerrar, bueno, tengamos en cuenta que la ley de Ohm, si bien está expresada así originalmente, puede adoptar estas formas si necesitamos calcular, como en este caso, caída de tensión o, como en este caso, la resistencia, por ejemplo,
para limitar corriente para proteger un LED, que ya lo hemos hecho. Debajo simplemente es una analogía, una comparación, porque así como nosotros vemos ahora la ley de Ohm, en algún momento expresamos la rapidez como distancia sobre tiempo, la distancia la podíamos calcular como rapidez por tiempo y el tiempo como distancia sobre rapidez, que en definitiva es lo mismo que estamos haciendo arriba, o sea, son el mismo modelo matemático, pero con diferentes, podríamos decir, conceptos físicos.